Definición conceptual es de índole teórico, es lo que dice la literatura que es. La definición operacional es cómo la van a manejar, cómo la van a medir. Esto es muy importante porque cuando ustedes empiecen a hacer sus proyectos de investigación, les van a pedir la declaración de variables. Y la declaración de variables se refiere a esto. ¿Cuál es la definición conceptual y cuál es la definición operacional? Otro ejemplo, el estado civil. Si yo les pregunto cuál es su estado civil, ustedes de inmediato me contestan soltero, casado, viudo, divorciado, ¿sí? Pero, ¿qué es el estado civil? ¿Cuál es la definición conceptual de estado civil? ¿Alguien tiene una idea? En realidad, estado civil es una variable muy difícil de definir. Una definición que yo encontré es que es condición particular que caracteriza a una persona en lo que hace sus vínculos personales con individuos de otro sexo o de su mismo sexo, con quien creará lazos que serán reconocidos jurídicamente, aunque el mismo no sea un pariente o familiar directo. No sé si sea la mejor definición de estado civil, pero bueno, esto es una definición conceptual de estado civil. Ahora, ¿cómo la voy a operacionalizar? Bueno, yo puedo manejar la variable estado civil. Sabemos que estado civil es una variable cualitativa nominal y la puedo manejar como una cualitativa nominal politómica, que es como comúnmente la manejamos, diciendo, bueno, la variable estado civil va a tener las siguientes modalidades: soltero, casado, viudo, divorciado, separado y unión libre. O la puedo manejar en forma dicotómica. A lo mejor me conviene manejarla simplemente sabiendo si vive con una pareja o si tiene pareja o si no tiene pareja. ¿Sí? Entonces, esto es lo que es la definición conceptual y lo que es la definición operacional. Y ya por último, pero creo que es lo más importante, es cómo van a presentar sus variables. Sí, aquí tenemos dos variables, una variable cualitativa y una variable cuantitativa. Todas las variables deben de tener un nombre. Acá arriba se llama estado civil, aquí se llama estatura. ¿Sí? Ahora, para que sea variable, debe de tener diferentes, debe de poder adquirir diferentes valores. En la de arriba, estado civil puede tomar valores de soltero, casado, divorciado, viudo, unión libre o separado. Cuando hablo de una variable cualitativa, estas opciones les voy a llamar modalidades. Entonces, esta variable estado civil tiene una escala de modalidades compuesta por soltero, casado, viudo, divorciado, unión libre y separado. Cuando tengo una variable cuantitativa, se dice que es una escala de clases o de intervalos. Y aquí, en la variable estatura que está dada en centímetros, puede adquirir los valores de menos de 149, de 150 a 159, de 160 a 169, etc. Entonces, todas las variables tienen un nombre y una escala de modalidades o una escala de intervalos. Porque si no tienen diferentes modalidades o diferentes escalas, si nada más tienen un valor, entonces no es variable, es una constante. Para que sea variable, debe de poder adquirir diferentes valores. Entonces, vamos a ver tres características que deben de cumplir las modalidades o la escala de clases. Y estas son muy, muy importantes. La primera, las variables deben tener
modalidades o escalas mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir esto? Que no presenten ambigüedades o confusiones en la medición, que solamente se puedan clasificar en una clase. Por ejemplo, tengo una variable que se llama agilidad mostrada, es una variable cualitativa, y tengo una variable que se llama peso en kilogramos. En la cualitativa me presentan las siguientes modalidades: estupenda, excelente, buena, regular y mala. ¿Qué problema tenemos con esta escala? ¿Alguien lo puede identificar? ¿Alguien puede decirme cuál es el error en esa variable? Pues no sé si sea correcto, pero por ejemplo, bueno, no. O sea, yo consideraría que excelente iría después que estupenda, ¿no? Exactamente, eso es el problema. ¿Qué diferencia hay entre estupenda y excelente? Para mí puede ser estupenda y para ti puede ser excelente, ¿sí? Es decir, es ambiguo, aquí hay una confusión, no es clara la diferencia. En las variables cuantitativas es más fácil identificar este problema de que no sean mutuamente excluyentes. Aquí me presentan las siguientes escalas: 30, 34, 33 a 39, 40, 44, 45, 49, 50, 54. ¿Qué error vemos aquí? Pues igual, ¿no? O sea, dice de 30 a 34 y luego de 33 a 39. No, debería haber cambiado eso, ¿no? Ajá. De Si yo 30 peso, si yo peso 34 kilos, ¿en dónde me registras? ¿En la primera o en la segunda? En las dos puedo quedar, ¿no? Si peso 34, aquí puedo quedar. Pero también si peso 34, aquí puedo quedar. Quiere decir que estas dos modalidades no son mutuamente excluyentes. Debo de cuidar que todas mis modalidades o todas mis escalas sean mutuamente excluyentes. Esa es la primera condición. La segunda condición, bueno, aquí están, ¿no? Las modalidades estupenda y excelente se traslapan y de 33 a 39 y de 30 a 34 se traslapan. ¿Dónde colocan a alguien que pese 34 o dónde colocan a alguien que pese 33? Bueno, la segunda característica, que las variables, las modalidades deben ser exhaustivas. Aquí me refiero a que las clases deben de abarcar todo el margen posible de mediciones que vayan a efectuar. Y otra vez, tomamos como ejemplo la variable estado civil. Si yo manejo la variable estado civil y la operacionalizo diciendo que puede adquirir valores de soltero, casado, viudo y divorciado, ¿qué problema tendré aquí? Si yo aplico esa escala y a la primera persona que entrevisto le pregunto, ¿cuál es su estado civil? Y esta persona me contesta, vivo en unión libre. ¿En dónde lo registro? Si me contesta, vivo en unión libre, ¿en soltero? ¿En casado? Viudo no, pues divorciado tampoco. Pero ¿en dónde lo pongo a uno que me diga vivo en unión libre? No Ese entraría en ninguno. en ninguno. Entonces, ese problema surgió porque mis modalidades no fueron exhaustivas. Debe de tener todo el abanico de posibilidades, ¿sí? Entonces, mutuamente excluyente se refiere a la propiedad de un conjunto de modalidades que implica que una persona objeto solo se ha de incluir en una categoría.
que no puede entrar en dos o más. Y exhaustiva es el conjunto, la propiedad del conjunto de modalidades que cubren todo el abanico de posibilidades, asegurando que ninguna medición quede fuera de esas categorías. Y la última propiedad, que mis modalidades pertenezcan a un solo tipo de clasificación. Aquí, dicho en otras palabras, no confundan peras con manzanas. Porque a veces cometemos errores como este. Tengo una variable que se llama tipo de dieta. Y las modalidades que me presenta son hipocalórica, normocalórica, hipercalórica y equilibrada. ¿Qué error hay aquí? Pues la palabra equilibrada, ¿no? Normocalórica y equilibrada, ¿no? O sea, ahí equilibrada no debería de estar, ¿sí? Tienes razón. Sí, estoy mezclando dos tipos de clasificaciones. Yo podría manejar mejor la variable de esta forma, hipocalórica, normocalórica o hipercalórica, o de esta otra forma, equilibrada y desequilibrada. Pero no puedo mezclar las dos, ¿sí? A esto se refiere que deben tener un solo tipo de clasificación, ¿sí? Vean aquí, estoy cometiendo el error de mezclar dos tipos de clasificación en una misma variable. Otro ejemplo, el tiempo de traslado. Y me proponen breve, moderado, prolongado y rápido. Aquí podemos observar que rápido se refiere a velocidad. Entonces, yo podría manejar la variable como breve, moderado o prolongado, porque rápido no corresponde a esta clasificación. Sin embargo, aquí hay otro error. Y si estoy viendo que la variable se llama tiempo de traslado, pues la variable tiempo es una variable cuantitativa continua. Entonces, me conviene más. Aquí, vean, estoy manejando la variable tiempo en forma cualitativa. ¿Por qué no manejo la variable tiempo en forma cuantitativa? Y ya después, si quiero, puedo regresarme a esta escala. Pero aquí lo más correcto sería manejar el tiempo en forma cuantitativa. Entonces, manejar menos de una hora, de 1 a 2 horas, más de 2 horas, etcétera. ¿Sí? Entonces, vean cómo lo que quiero que les quede claro es que deben tener mucho cuidado en el manejo de sus variables. Cuando empiecen a hacer trabajos de investigación, van a manejar variables. Y en todos los proyectos de investigación les van a pedir que hagan la declaración de variables. ¿Cómo van a medir las variables? ¿Con qué van a medir las variables? ¿Sí? Eso es fundamental en los proyectos de investigación. Entonces, ya para concluir ahora sí, acuérdense, las variables no son exclusivas de una clasificación. ¿Sí? Una variable puede ser, tener una clasificación estadística en un proyecto y otra clasificación estadística en otro. Depende cómo la manejen. También una variable puede ser independiente en un estudio y dependiente en otro. Y no quiere decir que esté mal. Simplemente todo depende de la pregunta de investigación. Todo depende qué es lo que ustedes quieren buscar. Y tampoco hay que pensar que la variable independiente siempre es la causa de la dependiente. Vamos a ver más adelante que hay un término que se llama causalidad en epidemiología, que debe de cumplirse con otros requisitos para hablar de una asociación causal. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? No, profe. ¿Sí se entendió el manejo de variables? ¿La clasificación de variables? Sí, profe.
Este tema me gusta terminarlo con esta frase. La naturaleza siempre nos está dando la respuesta. Lo difícil es plantearle la pregunta. Muchas veces, y en la mayoría de los proyectos de investigación, no tenemos clara la pregunta de investigación, ¿sí? Entonces, eso hace que no estemos manejando correctamente nuestras variables. Entonces ya ay, ¿dónde los tengo? ¿Cómo le hago para verlos? Acá están. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. No, profe. ¿Seguros? ¿Pueden activar sus cámaras para verlos un ratito aunque sea? Gracias, Angélica. Gracias, Claudia. Ana. Paula. David, gracias. ¿Sí les queda claro el manejo de variables? Sí, profe, hasta le entendí mejor a su clase que a las de métodos. Gracias. Les digo que este tema yo lo tomo porque créanme que les va a ser de mucha utilidad cuando empiecen a hacer sus trabajos de investigación. Cuando les empiecen a pedir proyectos de investigación, van a manejar variables. Entonces deben de tener en cuenta todo lo que revisamos hoy, la clasificación estadística,